Lidia Sandra Rodríguez, 1 minute, please, take a floor. Muchas gracias, presidente. Señor comisario, yo me pregunto cómo se puede proponer o decir que Etiopía es un modelo de erradicación de la pobreza en la zona cuando estamos hablando de un gobierno que ha puesto a disposición de empresas extranjeras más de 10 millones de hectáreas de tierra, cuando estamos hablando de un gobierno que está poniendo en marcha proyectos de represas como el Gibe 3 o Renacimiento, que, por cierto, construidas por una multinacional italiana, y además está poniendo en marcha grandes plantaciones como Kuraz que amenazan el río Omo y el lago Turkana, que son el sustento de miles y miles de personas y de los pueblos que viven del río y del lago, y que además están siendo intimidadas y reprimidas para que no opongan resistencia. Esto, señor comisario, causará más hambre, más pobreza y más muertes en un país donde ya el 80% vive con menos de $2 al día. Creo que esto es un modelo para los intereses de las grandes transnacionales de la Unión Europea, pero no para los intereses de las personas que viven en el país. Transmita, por favor, a la señora Mogherini de parte de nuestro grupo que ponga fin a la avaricia occidental. Parar estos proyectos es lo más útil que podemos hacer para combatir el terror y salvar vidas. Gracias. Gracias. On behalf of the Green Group, Deputy Jordi Sebastia, 1.5 minutes. Take a floor, please. Gracias, señor presidente. Señor representante de la Comisión, me ha dejado bastante perplejo. Me está usted hablando de una Etiopía que no tiene nada que ver con la que yo conozco. Todo el mundo sabe que las elecciones en Etiopía son una